la parashá, de aquella porción de la Torá, y pues queremos agradecerle al Eterno con todo nuestro corazón, queremos buscar su palabra verdadera. Entonces yo quiero comenzar orando al Eterno para que Él sea quien traiga su sabiduría. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, te agradecemos, Rey, te agradecemos por tu infinito amor, por tu misericordia que tú tienes a nosotros, Rey. Que seas tú quien nos permita aprender de tu palabra, que seas tú quien nos permita aprender y queramos mejorar como personas. Amén. En esta semana toca la parashá Pekudei, que significa la parashá cuentas. La parashá Pekudei abarca del Éxodo 38-21 y es la última parashá del Éxodo, del 38-21 hasta el final de Éxodo. Comienza la parashá diciendo, estas son las cuentas. ¿Las cuentas de qué? Bueno, pues en ese tiempo Moisés estaba erigiendo el tabernáculo, por lo cual él pensó que había gente que no estaba tan purificada, que iba a juzgar que Moshe se había robado cierta parte para él, para su casa y no para el Mishkan, de todas las ofrendas que daban. Por ejemplo, pensaban que a lo mejor si daban monedas de plata que Moshe se las iba a quedar o algo así. Por eso es que él hace cuentas para que vean que él no cometía ningún error. Sabemos que él lo hacía porque el Eterno lo había mandado, ¿no? Pero eso de qué sirve nuestra vida. Pues bueno, nosotros buscamos seguir la Torá, buscamos seguir su palabra, sus mandamientos, con un propósito. El propósito es acercarnos a Él, el propósito es aprender del Eterno, el propósito es ser mejores personas, tener la luz del Eterno. Hay muchos propósitos. Pero para eso tenemos que hacer algo clave, que nos dice la Parashá Pekudei. Tenemos que hacer cuentas. ¿Cuentas de qué? Cuentas de nuestra alma, cuentas de nuestra vida, cuentas de todas las cosas que hacemos. En este caso, por ejemplo, ponemos atención a la parashá, menciona que hacen cuentas acerca de toda la plata, de todos los shekels que se daban. Recordemos que un shekel en español lo tradujeron como un ciclo de plata, que es una monedita. Bueno, pues el pueblo de Israel daba un medio shekel, media moneda, para el tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Entonces hicieron cuentas sobre eso, cuentas acerca de la lana, la tela que se usaba para hacer las vestiduras sacerdotales, para hacer el efod, para hacer muchas cosas que necesitaba usar un sacerdote, como ya vimos ahí. Y la tercera que menciona es todas las cuentas acerca de toda la obra que se hizo en el Mishkan. Se gastó tanto para poner el altar, no tanto para las telas, tanto para el otro. Bueno, pues esa plata que vimos, ese shekel, es nuestra parte económica. Las cuentas que damos de cuánto dinero, de cuánta, no solo el dinero, sino la provisión, el trabajo, el tiempo que nos da el Eterno, estamos ocupando, estamos invirtiendo para Él. Tenemos que también poner atención en las vestiduras, que es el testimonio, es la imagen, las palabras que nosotros damos. Estas mismas palabras son las que deben ser, estas mismas palabras son las que el Eterno debe dar a nosotros, estas mismas acciones son las que el Eterno debe dar a nosotros. Y la obra del Mishkan son todo lo que hacemos para el Eterno, todo lo que hacemos para que Él habite en nosotros. ¿Qué era el Mishkan? Pues recordemos que el Mishkan, mejor traducido como el tabernáculo, era un lugar donde el Eterno estaba de Shamayim, habitaba a la tierra, donde podía manifestarse el Eterno. El Mishkan el día de hoy ya no existe, ni el templo, ya lo sabemos. Pero sí hay un lugar donde el Eterno puede habitar todavía, que es en nuestros corazones. Por eso, cuando se refiere a las cuentas que hay que dar a la obra del Mishkan, son las cuentas que estamos haciendo, qué estamos haciendo para que ese Mishkan, nuestro corazón, pueda estar purificado y pueda habitar el Eterno, ¿sí? Y bueno, conforme a esto podemos leer en el Éxodo 40, Éxodo o Shemot 40, que se dice: Luego Adonai habló a Moshe diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, o sea, el Mishkan de reunión, y pondrás en el arca de testimonio y la cubrirás con un velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas.
Así como Moshe estaba preparando el Mishkan físico para que la luz del Eterno pudiera estar ahí, nosotros tenemos que preparar ese Mishkan que es nuestro corazón. Y vemos que cuando Moshe prepara y termina de preparar el Mishkan, entonces es cuando el Eterno desciende. Y podemos leerlo en Éxodo 40:34, que dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo, o sea, el Mishkan de reunión, y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Bla, 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 bla. Cuando nosotros terminemos de ponernos a cuentas en las acciones que hacemos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en vez de estar juzgando a los demás, en vez de estar, como por aquí decimos, echando la culpa a las demás gente, nosotros debemos ponernos a cuentas en lo que nosotros hacemos mal. Nosotros tenemos que ponernos a cuentas en nuestras acciones, en nuestras palabras, aún en nuestros pensamientos, ¿no? Y aquí, encontrando, investigando de la parashá, dice, números, o en hebreo Bamidbar 21:27, dice: por tanto dicen los proverbistas, o sea, los que dicen proverbios, los sabios, venid a Heshbón, edifíquense y repárese la ciudad de Gesón, o en hebreo Gishón. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos que ir y prepararnos en la ciudad de Heshbón, pero pues uno diría, no, pues como si Heshbón a lo mejor ya no existe, o está hasta Israel, hasta el otro lado del mundo. Y aquí es donde les digo, por eso estudiamos la palabra del Eterno desde un punto hebreo, desde un punto donde podemos ver el contexto. Y nada más para que se asombren, Heshbón en hebreo significa cuentas, lo que es lo que estamos viendo. Pues existe un término judío que significa Heshbón HaNefesh, la cuenta del alma, donde ellos cada semana, cada cierto tiempo, pues se preparan para que su alma esté purificada en ciertos aspectos de su vida, ¿no? ¿Qué tanto hice mal en esto? ¿Qué tanto hice mal en la paciencia? Entonces, cuando nosotros vayamos a la ciudad de Heshbón y empecemos a construir y a edificar, debemos hacer esas cuentas, esa rectificación. Vemos aún que el Mishkan, dentro del Mishkan, una de las principales funciones era hacer sacrificios y ofrendas. Las oraciones, como dice el versículo, las oraciones son el olor grato al Eterno, ¿no? Ese olor de incienso que subía al Eterno desde el Mishkan. Por eso nosotros, cuando oremos, por ejemplo, la palabra tefilá, que se traduce como oración, como rezo, viene del término hebreo, de su raíz, Baal. Palal, y que significa juzgarse. Palal significa juzgarse. Cuando nosotros nos autojuzgamos, cuando nosotros hacemos cuentas, es cuando el Eterno puede habitar en nuestro corazón. Y les digo, de nada sirve estudiar la palabra, de nada sirve leer rezos, de nada sirve leer la Torá, leer todos los libros, si no nos ponemos a cuentas con el Eterno, si no buscamos estar a cuentas con Él, si no buscamos estar bien purificados. Aún cuando el pueblo de Israel traía una ofrenda al Eterno, tenía que ponerse a cuentas. Cuando un ladrón robaba, tenía que ir al juzgado a ponerse a cuentas. Porque de nada sirve decir, no, pues sí, perdón, yo robé. Sino que también hay que poner a cuentas, hay que pagar lo que uno hace. Hay que pagar el error que uno comete. Como decía una maestra mía de primaria, me acuerdo, que decía que por pedir perdón, bueno, es que un niño le pega a otro, ¿no? Y decía, por pedir perdón, pues no le va a dejar de doler el golpe. Entonces es lo que se refiere el Eterno aquí, que el pedir perdón no es suficiente, sino que también es ponerse a cuentas, hacer lo que se necesita hacer para corregir el error que uno tiene. Y bueno, pues esta fue la parashá,
el resumen de la parashá, de lo que uno vive, uno está viviendo y caminando para poder traerle esa enseñanza, esa experiencia a ustedes. Bueno, shalom.